un impacto sísmico importante. Sí. Yo te diría que hacia fin de año aparecen las ansiedades, sobre todo los sectores políticos que esperaban que la polarización entre Cristina Kirchner y Macri se fuera a diluir, le abriera el juego a una tercera candidatura, y esto no aparece. Claro. Las encuestas siguen mostrando una polarización estructurada. Con lo cual, ese espacio del peronismo que no quiere terminar cerrando con Cristina Kirchner, pero que por ahora no le ve alternativa, están intentando seducir a Roberto Lavagna para que se postule en un intento por tener una candidatura que convoque a un espectro más amplio de los postulantes que tiene hasta ahora, ¿no? Me refiero al sector que está Sergio Massa, ¿no? Por supuesto, que está Schiaretti, que está Miguel Ángel Pichetto, que está Juan Manuel Urtubey. Ese sector reconoce que sus propias candidaturas no terminan de instalarse ni de romper esa polarización. Y en esa ansiedad, algunos protagonistas de este sector mandaron a medir a los encuestadores a Roberto Lavagna y están esperando resultados. Ah, todavía no tenemos Así resultados, sí. Te lo digo, en los últimos días fue esto, que han encargado, lo cual muestra, por un lado, Luciana, que no hay una convicción de que su espacio está generando el lugar que habían esperado generar, si no, no serían no irían a buscar a otros candidatos por fuera de eso. Claro, porque no estaba instalada la figura de Lavagna. Parecía más Urtubey y el mismo Pichetto empujando su propia candidatura. Así es. O Sergio Massa, que es de ese sector el que más votos tiene, según las muestras encuestas, pero no están totalmente convencidos y ven que mucha dirigencia peronista está yendo a ver a Cristina Kirchner. Claro. ¿No? Todavía no hay importancia, si querés, los gobernadores, los dirigentes de más peso territorial están en este espacio, se fotografían en este espacio, no con Cristina Kirchner, pero estos dirigentes ven una peregrinación de intendentes, sobre todo, ¿no? Que son los que no tienen un gobernador, me refiero a intendentes bonaerenses, que no tienen un gobernador para respaldarse, para unificar su elección, y van a recalar a Cristina Kirchner porque les asegura un piso de votos importante para la provincia de Buenos Aires. Damián, vos, digamos, con tu capacidad de análisis político, ¿cómo ves la figura de Lavagna? ¿Tiene alguna chance más allá del interés del peronismo racional en esto? Mira, te diría que hay dos aspectos. En primer lugar, aparece la figura de Lavagna en un contexto de dificultades económicas, no por casualidad. Porque Lavagna representa hoy algo así como lo que era Cavallo antes de la Alianza, ¿no? Claro, una autoridad. Exactamente. Sí. Después Cavallo asumió en la Alianza y el mito se rompió en pedazos. Pero Lavagna hoy te da cierta garantía económica frente a un panorama económico complejo, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con el aumento del peso de la deuda externa, que es el interrogante sobre lo que va a pasar, no este año que está por comenzar, el 2019, sino el 2020, que es cuando empiezan los vencimientos más pesados de la deuda que se fue tomando en los últimos años. De ahí, por ejemplo, el riesgo país. Uno ve ese aumento del riesgo país que afecta sobre todo los bonos del 2020. ¿Por qué? Porque ahí están puestos los interrogantes. Entonces, Lavagna tiene esa fortaleza, por un lado, de cierta garantía económica. Y por otro lado, es un personaje que puede tener un consenso más amplio que una figura netamente peronista. Es decir, si bien Lavagna articula con el peronismo, y de hecho hemos visto sus reuniones con dirigentes del peronismo, pero sin embargo permite englobar un aspecto más amplio, como por ejemplo algún tipo de radical descontento, ¿no? El propio Miguel Lifchit de Santa Fe, socialista, dijo que podía ser la figura del consenso para agrupar a un frente opositor más amplio. Ahora, los jóvenes que van a tallar fuerte en esta elección de 2019 y en provincia de Buenos Aires el voto joven se lo está llevando Cristina Kirchner, ¿conocen a la figura de Roberto Lavagna? Es un punto interesante, porque la biología también intercede en la política, ¿no? También tiene que decir lo suyo, Lavagna tiene 76 años, con lo cual sería, si fuera a ser candidato, uno de los candidatos más longevos de los que estaría disputándose, y con lo cual te genera una identificación más complicada con las generaciones más jóvenes, que no tienen ese recuerdo, ¿no?, de Lavagna piloto de tormentas, que sí tienen quienes vivieron los años posteriores al 2001, sobre todo quienes lo vivieron en carne propia, ¿no? Sosteniendo lo que eran las dificultades de ese entonces, y es cuando la figura de Lavagna se impregnó más fuerte en la memoria política de los argentinos. Pero bueno, será un costo a subsanar. Y la cercanía de Lavagna con Duhalde, que también quedó como un binomio, quedó sellada en esos años, por lo menos para la generación que es plenamente consciente de esa época, ¿cómo le juega? ¿A favor o en contra? Yo creo que ahí te arrastra por un lado el peronismo más tradicional, que en cierto electorado tiene mucha resistencia, pero esa ambigüedad política de Lavagna
le suma a favor. Claro. Ahora, todo esto por ahora, Luciana, es laboratorio. Obviamente lo mandaron a medir, pero el gran problema que tiene este sector es que en esa pizza que se está repartiendo hay todavía dos porciones muy grandes que no terminan de desaparecer, que son Cristina y Macri, obviamente. ¿Se mantienen esas porciones más o menos estables? ¿El porcentaje que cada uno está absorbiendo no se ha movido? No se ha movido. Y los últimos sondeos más serios te muestran una paridad en esa polarización. Claro. Y si bien tenés un grueso de votantes todavía que está en el sector opositor, no se identifica ni con uno ni con otro. Con lo cual, es el gran problema, digamos. Y por eso Labaña que manda a responder cuando van y le proponen ese candidato, que él aceptaría en tanto en cuanto todo el resto desista. Ahora, el resto incluye a Cristina Kirchner, lo cual sería casi imposible hoy que desista de una candidatura. Claro. Por el contrario, uno ve a Cristina Kirchner actuando, recibiendo y armando una candidatura. Todo lo contrario a lo que le gustaría ver al resto de la oposición. Pero también el mismo Massa, ¿no? Uno con el esfuerzo que ha hecho para sostenerse como la figura del centro, de alguna manera, entre la polarización, no parece muy viable que se baje tan fácilmente, ¿no? No fácilmente, pero fue el primero, te digo, Luciana, la semana pasada, dijo públicamente, en una recorrida por el interior, si hace falta dar un paso al costado, yo estoy dispuesto a darlo. Ajá. Con lo cual fue el primero de este sector que envió una señal clara de que está dispuesto a dar un paso al costado. Imaginemos en ese laboratorio artificial que una fuerte candidatura presidencial de un personaje convocante como Labaña, con un Massa más volcado a la provincia, para competir, ahí sí. Esa sería la estrategia. Una estructura competitiva. Sí. Pero el problema sigue siendo el mismo. Claro. Hoy la realidad es que Cristina Kirchner está instalada en ese espacio, con una porción importante del votante opositor, y esa figura no está mostrando señales de dar un paso al costado. ¿Qué están buscando el resto? Que lo que una tanto a ese frente opositor sea tan poderoso que obligue, digamos, a Cristina Kirchner a dar un paso al costado y sumar, digamos, sus fuerzas detrás de esa estructura. Claro, porque siempre está la teoría de que el piso de Cristina está muy cerca de su techo, es decir, que tiene pocas chances de crecer más. Entonces, quizás eso lo obliga a reflexionar que hay un candidato que sí puede quedarse con su propio porcentaje y sumar, correr ese techo, ¿no? Esta sería la idea. Exactamente, porque un frente opositor más multitarget, digamos, que pudiera abarcar un sector más amplio de la sociedad, incluso aquel votante que se resiste a votar una figura vinculada al peronismo, por la historia de la cual venimos, sería una mala noticia para dos personajes de la política, hoy claramente. Uno es Cristina Kirchner y el otro es Mauricio Macri, porque los sondeos también demuestran que en una segunda vuelta un personaje menos resistido que Cristina Kirchner, con menos voto negativo estructural, tiene más posibilidad de imponerse en una segunda vuelta. Muy interesante. Bueno, faltan poquísimos días para 2019 para que esta carrera se lance con todo, pero bueno, ya están haciendo estas pruebas de laboratorio, testeando candidatos. Y te diría que la fecha de la respuesta de Labaña es marzo. Ahí termina de definirse y cada uno va a decir si compite o no compite. Muchísimas gracias. Gracias. Seguiremos hablando de todas maneras antes de que llegue marzo. Circuló una historia casi un cuento de Navidad en estos días por las redes sociales y por los medios en Argentina acerca de Islandia y del ritual de la costumbre que tienen los islandeses de regalarse libros en Navidad y de leerlos en la Nochebuena, en la víspera de Navidad.